Feliz de tenerte en Arequipa, feliz de tenerte acá en la entrevista. Y hoy vamos a aportar muchísimo, muchísimo valor a muchos empresarios de nuestro país porque Bien. definitivamente vas a llegar a mucha gente. Gracias, Ruth. Querido JD Rocks, empezamos de una. Primero, cuéntanos a lo que te dedicas y un libro que a ti te haya marcado un antes y un después. Y segundo, un mensaje que dejarías al mundo si este fuera el último día de tu vida. Wow, son 3 preguntas en una ya. Así yo soy, intensa. Bueno, yo soy Javier Díaz Rox, entrenador de alto rendimiento y mentor. Ayudo a las personas a liberar su máximo potencial, a lograr resultados extraordinarios, a romper récords. Mi equipo, mi grupo, mi empresa también se especializa en potenciar a otras empresas en ventas. Y bueno, el libro que a mí me marcó un antes y después, iniciando todo este proceso a los 23 años, fue El Secreto. Porque a partir de ese libro entendí que yo podía lograrlo todo y que a pesar de los paradigmas o las limitaciones o las creencias que me habían instalado de que no iba a lograr nada, que iba a ser un don nadie, que iba a ser pobre, que yo no iba a tener trabajo, etcétera, con el libro El Secreto entendí que a pesar de todo eso yo sí podía crear una realidad deseada y ahí comenzó mi cambio con la intención de mejorar. Y un mensaje que dejaría a todos es que realmente siempre estén aperturados, ahora hablando de la información, que siempre estén aperturados a la información, porque la ignorancia es muy atrevida, a veces nos hace creer que somos incapaces, que somos miedosos, que somos limitados. Ese es lo atrevido de la ignorancia. Cuando uno se educa, se entrena, entiende que es capaz de lograr todo lo que realmente se propone con la mente y en sus sueños, ¿no? Sus metas. Buenísimo. Yo sé un poquito de tu historia y como dices, empezaste con El Secreto. Sí. Y hay mucha gente que hoy en día, a pesar de que tiene sus emprendimientos, y tú lo has visto en el evento que acabamos de tener, todavía no se atreven a escalar más sus negocios, todavía les da miedo, o sea, incluso tener más equipo o incluso aplicar todo lo Sí. de la IA, que ahora es como, ¿y ahora O cómo le tienen aplico miedo a la esto? IA, porque los puede reemplazar. Exacto, entonces, bajo todas estas limitantes que muchos emprendedores tienen y no logran avanzar porque están años en el mismo lugar, queriendo, muchos de ellos queriendo salir de donde están y otros como que también ya tiraron la toalla. Así es. En tu experiencia, ¿qué les dirías a ellos? O sea, ¿con qué tendrían que empezar para ya dejarse de vainas? Ok. Primero, el emprendedor o el empresario muchas veces limita su sueño bajo sus creencias y paradigmas. No es mucho, siempre. Los entrenadores de alto rendimiento te hacemos entender de que el sueño tú no lo puedes limitar. Primero, tienes que tener un sueño muy grande, posicionar a tu empresa en un nivel muy alto antes de iniciar el proceso. Si tú lo posicionas en un nivel muy alto, lo que va a pasar es que tu mente va a comenzar a buscar el camino para lograr eso. Si tú lo posicionas en un nivel bajo, como diciendo, uy, voy a tener mi negocito, voy a tener mi pequeño emprendimiento, voy a tener mi pequeña tiendita, entonces vas a comenzar a encontrar soluciones para tener la pequeña tiendita. Pero si desde el día 1 te exigiste tener una gran empresa, vas a comenzar inconscientemente a encontrar esas soluciones, atraer personas, moverte de la manera correcta para lograr ese objetivo. Entonces, el primer gran punto que tiene que tener emprendedor es definir sueños grandes, ambiciosos. Como dice Bob Proctor, hasta fantasiosos. Y eso es lo que muchos flagelan, pecan o que no lo hacen bien. A veces limitan mucho el sueño, limitan mucho el negocio y no se dan cuenta que están frenando un gran crecimiento que podrían tener. Sí, totalmente. O sea, entiendo. Y sabes, ¿cómo hacemos con emprendedores? O sea, yéndonos a nuestro país, que tenemos un montón de emprendedores informales que pueden tener una carreta de, no sé, de venta de ceviches, una carreta de venta de mazamorras, pero su contexto es ese contexto de Claro. pobreza, es un contexto de no visión, no ambición, muy baja educación y muchos de ellos no han tenido ni secundaria. Entonces, con los recursos que tenían, lograron emprender este tipo de negocios. Así es. ¿Cómo hacemos que estos emprendedores tengan esa visión grande que quizá tú y yo lo hemos podido ver por libros, por quizá también
conocer otro tipo de empresarios, pero para este contexto que están en una realidad que probablemente no ven ese contexto. Ok. ¿Cómo hacen? hacer para que ellos expandan su contexto? Sí. Cuando yo lideraba equipos de ventas, Ajá. tenía mucha gente que venía de los conos, o de las, ¿no? Los que, bueno, estamos hablando de un público de Perú, ¿no? Que vivían en los conos y que tenía un contexto pequeño, ¿no? Que ellos decían, ya voy a comprar mi Toyota, y ya es como, guau, voy a viajar a, no sé, pues a Colombia, Ecuador, a Chile, ya, chévere. Pero nunca pensaban más allá como, hoy voy a estar en un resort 5 estrellas en el Caribe, o me voy a ir a Dubái, o me voy a ir a Europa, al mejor hotel, o me voy a comprar este carro de lujo. No tenían ese contexto. ¿Qué practicaba yo? Primero les hacía entender que se están acostumbrando mucho a su pobreza. Y a veces eso en realidad termina siendo un gran limitante, porque te crees a veces muy rico porque estás acostumbrado a la pobreza. Realmente tienes que... Anota, gran frase, te crees muy rico porque estás acostumbrado a la o estás pobreza. rodeado de un entorno de pobreza. Entonces, lo que yo hacía con estas personas es, los llevaba a las tiendas, por ejemplo, de vehículos a los que querían comprar su carro de sueño. Los hacía sentar en el carro de los sueños. Les hacía vivir la experiencia. A veces los sacaba con el carro de los sueños a manejar y que lo experimenten. Los llevaba de viaje a un lugar específico porque se lo ganaban. Entonces yo junto con ellos íbamos a un avión y ellos por primera vez entraban a un avión, por primera vez se hospedaban en un resort 5 estrellas. Cuando vives esta experiencia regresas y ya saliste totalmente del contexto, y más bien como que te incomoda vivir en tu pobreza porque dices, yo ya como que experimenté que hay más y yo me sentía bien acá, pero realmente hay mucha riqueza por explorar. Entonces el que está viendo limitado tiene que rodearse de personas con un contexto más amplio y en un entorno de más dinero, de más riqueza. Eso te saca de confort. Había un gran mentor que tenía que me decía, Javier, yo en mi barrio era el más rico, por esa razón me mudaba, y así me he venido mudando, y hoy soy vecino de Messi en una torre en Porsche Tower en Miami. Entonces él fue escalando porque se sentía el más rico de su barrio, y eso eso puede llevarte a la zona de confort. Y iba a un barrio mejor donde él era el más pobre hasta que se le hacía el más rico. Iba a un barrio mejor luego para ser el más pobre, y así sucesivamente fue escalando. Buenísimo. Claro, esa es como la estrategia. Es una estrategia para expandir contexto. Sí, 100%. Solo que me voy a la situación de que ponte que tú eres el emprendedor empanadero, que tienes soy un panadero. Puesto de... Excelente. Ya, de pastel. Hago pasteles increíbles. Empanadero, decía, de empanaditas. Como que tú produces tus empanadas, sales a vender tus empanadas. Pero este emprendedor no sabe que existe un contexto mayor. Así es. Entonces, ¿qué haría él para justamente conocer otras realidades, conocer otro contexto? Bueno, a eso. Tú eres el emprendedor. Yo soy no panadero, soy empanadero. Empanadero. ¿No? Soy empanadero. Yo hago empanadas. Tú haces empanadas. Muy ricas mis empanadas, pero mi contexto es muy pequeño. Pero desconoces también. Desconozco también. Claro, desconoces. Es que si desconozco hay un gran problema, porque si yo ya no conozco que hay un siguiente nivel, ¿cómo lo voy a buscar? O sea, entonces, si eres un panadero, si eres un empanadero o un panadero o lo que sea, busca siempre rodearte de empresarios más exitosos que tú, porque te van a sacar de tu zona de confort. Busca también ir a seminarios, retiros, para que te laven el cerebro, para que te reprogramen, para que te hagan soñar más alto. Busca educarte de la información correcta. Hace poco estábamos en un entrenamiento de IA con Laura, y también sería bueno que le hagan consultas a la inteligencia artificial. O sea, claro, que se comparen, que les diga, oye, ¿qué puedo hacer? O sea, hay muchas maneras en realidad cuando uno está en búsqueda, pero cuando uno no está en búsqueda es un gran problema. Ahí sí ya no podemos ayudar es que no se puede ayudar a quien no busca ser ayudado. Quien no quiere ser ayudado no se puede ayudar. Solo se puede ayudar a quien realmente lo busca. Exacto. Esa era la respuesta que estaba buscando. ¿Sabes? Claro, porque hoy en día, la verdad, ya alguien que tenga un celular, un celular, nada más, y con internet, simplemente, si quiero ser un empresario de panes o de empanadas, pues digo, ¿dónde o cómo aprendo a dejar este puesto de empanadas y ser un empresario con una cadena de tiendas? Y tú sabes, hace poco yo estaba leyendo que un celular tiene más tecnología que el mismo cohete que fue por primera vez a la luna. O sea,
Imagínate la gran herramienta que tenemos a la mano, que es un celular, y muchas veces lo malutilizamos para Reels, TikToks, YouTube Shorts, etcétera. Pierdes el tiempo en tonterías cuando realmente es una excelente herramienta para hacer dinero. El que es pobre porque quiere, porque realmente hoy las herramientas las tienes y las tienes a la mano literalmente en tu celular en este caso. Así es. Buenísimo. Entonces, ya sabemos cómo puedes salir de tu contexto. Ni me digas no puedo, Ruth, tú no conoces mi situación. Eso es ¿Listo? pura excusa. Así Y es. solo el perdedor se pone excusas. Gracias, buenísimo. Así es. Entonces, vámonos con esos hábitos que tú recomendarías a todo emprendedor que quiere pasar a ser empresario. Excelente. Atención. Esto de acá que te voy a compartir lo baso en un conocimiento del mismo Brian Tracy, ¿ok? Brian Tracy es un empresario que ha formado a grandes ganadores por más de 40 años. Es un hombre multimillonario, exitoso, nació en la pobreza, pero se encargó de estudiar mucho a la ciencia de la mente, el comportamiento humano, para poder liberar este potencial interior. A los 80 años escribió un libro que se llama Hábitos para ser millonario. Hábitos para ser millonario. Y en ese libro de Hábitos para ser millonario, él fundamenta y explica que los hábitos más poderosos no son los externos, sino los internos. ¿A qué me refiero? No es el ejercicio físico el hábito más poderoso, a pesar que es un buen hábito. No es la lectura el hábito más poderoso, a pesar que es un buen hábito. Es un buen hábito. Pero los más poderosos hábitos son el pensamiento positivo, por ejemplo, que es un hábito interno, que afecta directamente a tus pensamientos, a tus creencias, a tus valores, a tu comportamiento. Recuerda que tus pensamientos generan emociones, emociones acciones, acciones resultados. Un hábito poderoso también es la perspectiva positiva de la vida. Muchas personas tienen una perspectiva negativa y por esa razón encuentran problemas donde a veces no hay, o muchos problemas donde lo hay. Pero el que tiene una perspectiva positiva de la vida, donde hay problemas se encuentra soluciones, donde hay problemas se encuentra ganancia. Es como basarte en una frase de que todo pasa por algo siempre para bien, ¿no? Y también habla de tener una proyección positiva de ti hacia la vida, que constantemente tienes que visualizarte siendo un ganador, logrando ese resultado tan anhelado. Constantemente tienes que proyectarte en tu mente a dónde estás llevando tu negocio, pero al nivel más alto. Entonces son 3 hábitos muy importantes que están alineados al diálogo interno. Al diálogo interno, a cómo me comunico yo por dentro conmigo mismo, que es el diálogo que es más constante, el diálogo más constante que todos tenemos. Y en ese diálogo interno tú tienes que aprender a someterlo, a domarlo, a hacerlo empoderante, porque muchas veces el diálogo interno está totalmente empoderado, pero para lo negativo. Y es dudoso, miedoso, procrastinador, perezoso, y por esa razón tiendes a actuar negativamente. Tú tienes que manipular a tu diálogo interno. Manipular es una palabra intencionalmente que lo estoy usando ahora. Manipularlo para luego reprogramarlo, para luego instalar un nuevo comportamiento. Tienes que saber cómo hacer que tu diálogo interno sea positivo, no negativo. Esos son hábitos poderosos. ¿Y cómo manipulas al diálogo Perfecto, interno? con herramientas. Ajá. Por ejemplo, la herramienta de la meditación. En la meditación, por ejemplo, mindfulness, es una meditación que te lleva a estados de tranquilidad, de paz, te libera del estrés. El estrés, obviamente, como es una emoción, también te alinea a pensamientos negativos. Y si tú bajas el estrés, vas a tener mejores pensamientos. También la meditación ayuda a generar serotonina, se ayuda a generar dopamina. La serotonina es la hormona de la felicidad, la dopamina es la hormona de la motivación. Entonces, cuando una persona tiene exceso de serotonina y dopamina, comienza a pensar mejor, a actuar mejor. La oración también es una herramienta poderosísima que muchos realmente no la utilizan, muchos sí, ¿vale? Y algunos que lo utilizan bastante mejor, porque se sabe que hay una manera de cómo conectar por medio de la oración más con Dios y cómo hacer tus pedidos, y eso está escrito, y eso está escrito en la Biblia, ¿no? También hay una herramienta poderosa que es el decreto, que antes era muy hasta probablemente ridículo de ver o se tenía una perspectiva de que qué ridículo hablar positivo de mí, pero hoy se ha comprobado por la ciencia de la mente, el estudio de la ciencia de la mente, el desarrollo humano, que la mente inconsciente es subordinada de la mente consciente y la mente consciente es subordinada de la mente de la palabra. Eso quiere decir que la palabra subordina a tu mente. La palabra dirige el barco. Así como tú te expresas, es como tú luego te vas a comportar. Entonces, si por ejemplo te entra un pensamiento negativo de que no puedo, y tú agarras y dices, carajo, sí puedo,
Y Claro. naturalmente vas a comenzar a darle la orden al inconsciente y el inconsciente te va a decir, sí señor, tú sí puedes. Pero si le dices, pucha, no creo que la haga, está medio difícil, el inconsciente va a comenzar a buscar todas las maneras y todas las memorias que fortalezcan esa creencia de que no puedo, que es difícil. Y te va a decir, sí señor, es muy difícil. Y vas a comenzar a materializar eso. Acciones procrastinadoras, perezosas, miedosas, porque tiene que ser difícil, porque así tú lo has decretado, tú lo has mandado. Entonces tú tienes que saber que tu palabra es el que dirige tu barco también. Y por esa razón el decreto es una excelente herramienta para poder manipular tu mente. ¿Y por qué crees que hay personas que ya saben que la palabra tiene poder, que la meditación es Perfecto. importante, pero aún así es como, pero no sé por qué no lo hago? Porque no se aman lo suficiente, Ruth. Y porque no se sienten merecedores de la ganancia que se va a generar con esos hábitos. Muchos queremos cambiar, mejorar, tener dinero, resultados, pero a nivel inconsciente nos falta amor, nos sentimos no merecedores del amor y por esa razón no somos abundantes, no lo proyectamos. Cuando tú tienes heridas en tu pasado, cuando no has recibido el amor, la calidad de amor, la calidad de atención, te sientes no merecedor. Y si tú sabes que haciendo ciertas acciones vas a ganar mucho, como tú no te sientes merecedor, vas a tender a procrastinar. Porque no quiero ganar esto, no me lo merezco. Por esa razón es que mucha gente sabe qué hacer y no lo hace. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Sanar sus heridas emocionales hasta elevar su amor propio, para que la naturalidad de mi amor propio me lleve a accionar constantemente. Des- Qué buena. Destapando la cebolla, Destapando, claro, claro. entendiendo como el porqué del, no sé, pues. Sí, pues del comportamiento, de las paradigmas, de las limitaciones de las personas. Buenísimo. Tú eres un entrenador de alto rendimiento. Así es. ¿Qué es el alto rendimiento? Y Es hacer cómo- más en menos tiempo, Ya. hacer mucho más en menos tiempo estratégicamente. Si tú tienes una meta X, yo te ayudo a que sea 100X, ¿me entiendes? Te hago pensar así para que comencemos a ver cómo llevar el negocio a ese 100X. Entonces, yo agarro y comienzo a programar tu mente a favor de ese resultado, no el que tú quisiste, sino el que realmente deseas en el fondo, el negocio fantasioso, el sueño fantasioso. Entonces, comienzo a programar a la mente con creencias, con valores, con principios, para que la persona se adapte a ese negocio que desea. Y ahí para la programación obviamente existen muchas terapias que te llevan a estado de alto rendimiento para que luego se adapte el cuerpo a ese estado, que sea su normalidad. Por ejemplo, la normalidad de muchos es la pereza. Mi normalidad es trabajar, a veces sí, a veces no, cumplir a veces sí, a veces no, es mi normalidad. Algunos su normalidad es ser renegones, siempre están renegando. Entonces, hay que hacer de tu normalidad un estado de alto rendimiento, que siempre estés en un estado positivo, que si es posible, obviamente vas a sentir cosas negativas, pero sales rápido del estado, porque ya entendí, tengo herramientas que me sacan de estado negativo a positivo rápido, y que logras luego el alto rendimiento. El alto rendimiento es lo que los empresarios deberían instalar en sí para que puedan lograr más en menos tiempo, mucho más en menos tiempo. Ok, el 10X al 100X es un salto que yo lo veo súper importante. Súper fuerte. Pero, o sea, la persona de 10X se tiene que romper literal. O sea, no, es como que no, esa versión ya fue. Sí, de hecho, tiene que romperse literalmente, sí. Romper su versión pasada. Sí, por supuesto, sí. Ya, pero ese proceso... Demanda de tiempo. Claro, demanda tiempo. ¿Y tú más o menos en cuánto tiempo lo has trabajado con emprendedores que, o sea, estén listos a someterse a O sea, es- depende, ¿ah? Ya. Justo hablábamos del hambre de éxito. Ajá. No se puede, o sea, hay algo que no puedo entrenar a la persona es en tener hambre de éxito. O sea, si lo tienes, excelente. Y si no lo tienes, busca sacarte de confort, ¿dale? Pero cuando una persona lo que está buscando es querer tener un resultado grandísimo, un resultado extraordinario, tiene, como tú dices, tiene que romperse, tiene que salir de su zona cómoda muchas veces. Y tiene que buscar siempre maneras para no lograr 10 veces más, sino 100 veces más, muchas veces más.
Y eso demanda, por supuesto, de un esfuerzo físico, esfuerzo mental, esfuerzo, sacrificio, obviamente, pero ahí está también la razón poderosa de donde se sostiene tu cambio. Si no hay un porqué, no hay un propósito real, tu cambio no va a ser duradero, vas a intentarlo y luego te vas a rendir. Pero si hay una respuesta real fuerte, hay una razón real fuerte, entonces vas a cambiar. En los retiros lo que se hace, o en los entrenamientos privados lo que se hace, es conectarte con ese propósito, pero a un nivel muy profundo, para que cuando decidas rendirte pienses 1000 veces antes de hacerlo, para cuando no quieras avanzar y perecear y ver Netflix, etcétera, digas, creo que no, necesito avanzar. Esa conexión con ese propósito es lo que se logra con trabajos a la mente inconsciente. Y eso solo se logra con ciertas dinámicas de respiración, cierta guía profesional, y hacen cambios en pocas horas que muchos podrían llevarse años. Entonces, con lo que me dices, para una persona normal que no tiene las herramientas, que no sabe meditación, que no sabe el poder del pensamiento positivo o declaraciones, o que tenga como la posibilidad de un acompañamiento con un mentor, ¿Ok? ¿cómo haría este salto de, o sea, de ser un emprendedor normal a ser un súper empresario multimillonario? Buscarse un mentor es un salto rápido. Y yo lo he hecho varias veces. Me he buscado a alguien que está en el nivel donde yo quiero estar y que me entrene para ahorrarme tiempo. Me ahorro tiempo. Hay una frase muy, muy inteligente, muy sabia, dice, el inteligente aprende de sus errores y los sabios aprenden de los errores de los inteligentes, para no volver a cometer el mismo error y lograr el mismo resultado en la menor cantidad de tiempo. Entonces, búscate mentores, busca personas que tengan lo que quieres y que estén donde tú quieres estar, para que te ahorren años de experiencia, años de proceso. Sí. Sí. Comprobado. Comprobado, por supuesto. Por eso busquen a Ruth Paco. Y también a JD Rocks. ¿Qué nivel? Por supuesto. Cuéntanos de un caso particular que tú recuerdes, tal vez algún cliente que has tenido y que hoy en día, o sea, tú has visto su proceso, para que vean que esto es 100% real, que sí se puede y que en la vida de muchos, o sea, que lo pueden ver inalcanzable o como que no, tiro la toalla. Yo creo que ayudaría mucho a la audiencia de algún caso que tú nos quieras compartir. Sí, excelente. Primero, antes de compartir el caso, quiero que se tengan en cuenta esto. Para que una persona pase de un punto A a un punto B, hay una pluricausalidad, ¿ok? Un retiro es una de esas causas. Yo no puedo también galardonarme o ponerme la medalla diciendo mi retiro es quien hizo a esta persona. Es un error que muchos cometen por un tema de ego. Tampoco puedo decir mi retiro es el mejor del mundo, porque ¿quién soy yo para decir que mi retiro es mejor que el de otro? ¿Sí? Lo que sí puedo decir es que mis retiros, mis entrenamientos son de otro nivel, son fuertísimos, son transformacionales. Y estas personas que te voy a compartir no es que hayan cambiado por mi retiro, pero sí ha sido una de las causas. Claro. ¿Ok? Por ejemplo, el gran Carlos Leiva, que hoy es dueño de una empresa Invictus, él llegó a mi retiro U-Rock porque yo le dije, hermano, sería bueno que vayas con tu pareja, y ahí reconstruyó nuevamente su relación. Cuando fue a mi evento U-Rock, me pagó en partes y fue mi primer evento de U-Rock, entonces yo lo vendí a $200 y $200 no tenía para pagar. Entonces me pagó en partes, ¿vale? Al año después me llama y me dice, Javier, hoy tengo un patrimonio de no sé cuántos millones y agradezco mucho lo que has hecho, y me refirió con uno de los grandes empresarios inmobiliarios que con él luego vendimos más de 40 millones. Entonces, este joven, que yo lo admiro mucho, lo respeto mucho, lo quiero mucho, es un gran amigo hoy. Él hoy en día tiene una empresa grandísima, tiene 3 proyectos inmobiliarios propios. Él hoy en día está creciendo muy fuerte, muy rápido, está destacando como un gran líder de Maxwell, el equipo de Maxwell, y yo creería es una de las causas el U-Rock. Él también me lo ha compartido. No es la causa mayor, como te digo, pero es una de las causas. Y también está, por ejemplo, el caso de mi amigo Miguel Dávila. Miguel Dávila vino a mi U-Rock queriendo ganar $500,000. Tenía una herencia de una tierra en Tumbes y luego firmó un contrato saliendo del U-Rock, confrontado, terapiado y todo, salió del U-Rock y encontró un contrato con un hotel
una cadena hotelera mundial y hoy su proyecto está valorizado en 40 millones. Ya no ganó medio millón, ahora es 40 millones. Tengo el caso también, por ejemplo, de Milagro Hasta Asesora, que muchos la conocen en Arequipa. Milagro Hasta Asesora ha venido, no a un YouRock, ha venido a 2, y si hay un tercero va a estar también, porque le encantan los YouRocks, los eventos, los retiros. Y me dice, siempre que ha pasado un YouRock, me ha dicho que ha generado un cambio muy fuerte, un cambio muy radical, y atribuye su éxito a parte de estos eventos, como obviamente también hay otros retiros más que ella también ha acudido, que le han ayudado, que le han transformado, ¿ok? Repito, no es que mi evento sea el mágico milagroso, pero sí te voy a ayudar bastante, te va a ayudar muchísimo. Así hay muchos casos, Ruth. Tengo un backup en mi disco literal de más de 100 testimonios de transformaciones radicales, desde traumas, heridas muy fuertes a sanación emocional. Hay empresarios muy quebrados a ser empresarios exitosos, hay familias quebradas a ser familias unidas, hay parejas que se han reconstruido, que se han reconciliado. Por ejemplo, hubo un caso en Puno de una pareja que vino al YouRock un mes antes de casarse y habían tenido un conflicto y estaban casándose, pero ya con el miedo, que no querían hacer así. Les reservé una suite solo para ellos y los mandé a reconciliarse después del retiro y se casaron de una manera enamoradísimos nuevamente, y eso para mí fue demasiado gratificante. O sea, es unir parejas, unir familias. Así un montón de casos, Ruth. Las terapias realmente funcionan y es realmente trabajar a la mente inconsciente. No es solamente un seminario, no es solamente un speech motivacional, sino es alterar la mente inconsciente a favor del éxito que deseas. Uf. Eso que has dicho es súper poderoso, porque a los emprendedores que yo he ido conociendo, muchos en el evento, en el Super Emprendedor, son conscientes de que trabajar en su inconsciente, trabajar en sus patrones, creencias, es súper importante y que se dan cuenta que eso está reflejado hoy en su realidad. Sí. Pero que hasta ese día no se dieron cuenta de que eso es lo que estaba, que los detenía. Sí. Y entonces es como sacarse la venda de los ojos y decir... Por eso le llaman despertar de conciencia. Te vuelves consciente de lo que antes inconscientemente te frenaba. Carl Gustav Jung decía, hasta que no hagas consciente lo que tienes en tu inconsciente, tu subconsciente seguirá liderando tu vida y tú lo llamarás destino. Entonces tienes que hacerte consciente de lo que inconscientemente te está frenando. Una vez que despiertas, ¡pum!, vas a un siguiente nivel. Buenísimo, querido YouRock. Querido YouRock. Digo, JD Rocks. Okay. Ya me entró al inconsciente el YouRock. Excelente. Ruth Paco en el siguiente YouRock. Ya estoy ahí, ya viví el evento mientras lo contabas. Ay Dios, se me fue. Pregúntame lo que gustes. Pregunto. Ok, mira, siento que muchos emprendedores, o sea, al final sí quieren tener una empresa exitosa. Es más, no solo emprendedores, sino en realidad toda persona, ¿no? Quieren una familia exitosa, o sea, queremos dinero, queremos que la empresa vaya bien, que pues todo sea... Siempre buscan su bienestar, todos al fin y al cabo, ¿no? Para ti, ¿cómo definirías el éxito? Sí, ¿cómo definirías el éxito? Lo tengo muy instalado, porque lo aprendí de Earl Nightingale. En el audiolibro El secreto más raro del mundo. Un súper audiolibro que todos deberían escuchar, aplicar, estudiar, de todas maneras. Y dice, el éxito es la realización progresiva de un propósito digno. Si tú te estás realizando en lo que a ti te apasiona, si tiene un propósito digno, ya eres exitoso, ya eres exitosa. Y dice él que si tú ya estás en la realización progresiva de tu propósito digno, considérate dentro del 5% de la población que es exitosa. Porque la mayoría no se realiza en su propósito digno. La mayoría se está realizando en otras cosas, pero no está generando, no está trabajando en su propósito, no está alimentándose en su propósito, no está viviendo el propósito. Entonces, la realización progresiva del propósito digno es la definición de éxito. Sí, se ha escuchado, o sea, el exitosa. Secreto más raro. Sí. Bien. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Acá, full exitosos. Así es, full gente exitosa. Qué bueno que has tocado el tema del propósito, porque es algo con lo que siento que ahora mucha gente... ¿Padece? Joven y no tan joven, porque a veces como que
la gente mayor dice, ya bueno, qué propósito, ya viví mi vida, pero la gente joven está como, incluso se detienen. Yo he tenido emprendedores Se paralizan. que quieren empezar y dicen, pero si, no sé, hacer helados no es mi propósito, entonces mejor, hasta no encontrar mi propósito, entonces mejor no empiezo. Sí, gran Entonces, error. ¿qué rayos es el propósito para mucha gente que todavía se pregunta cuál será mi propósito y hasta que no encuentre mi propósito, pues no vivo, algo así? Lo que pasa es que ese es un gran error, ¿ya? Ujú. Una vez una persona me hizo una pregunta. Javier, ¿cómo puedo encontrar mi pasión? Que está alineado al propósito. ¿Cómo puedo encontrar mi pasión? Y yo le respondí, primero tienes que aprender a ser apasionado. Cuando aprendas a ser apasionado encontrarás lo que realmente te apasiona. Pero si tú no eres apasionado, ¿cómo carajo vas a atraer lo que te apasiona? ¿Me entiendes? Primero tienes que vivir en pasión. O sea, tienes que dar lo mejor de ti haciendo lo que hagas. Si eres chef, si eres mesero, si eres lavas carros, lo que sea, hazlo con buena actitud. Porque el que encuentra el propósito es el que avanza, no el que se detiene. Si tú quieres encontrar tu propósito detenido, es imposible encontrarlo porque el propósito está muy lejos de ti. Tienes que ir, avanzar, atreverte, explorar, emprender, cometer errores y en el proceso encontrarás lo que te apasiona. Y es un gran error hoy en día de la nueva cultura de jóvenes que hoy en día quieren todo muy rápido, que son impacientes, quieren encontrar el propósito a los 17 años, a los 20 años. O sea, mira, yo encontré la razón por la cual vivo hoy a los 30 años. Hoy tengo 35. Pero antes de los 30 ya había ganado mi primer millón haciendo plata, emprendiendo, ganando. Y no me gustó cómo lo gané. No me gustó. Lo hice, pero dije, y no me sentí bien. O sea, es como, ya gané, ya, pero no lo disfruté. O sea, cometí errores y luego los perdí también. Entonces, ¿qué sucede? Mi propósito yo lo encontré porque yo me atreví a hacer lo que no me gusta. Cuando tienes que atreverte a avanzar. Eso es muy cierto. A veces para lograr para encontrar lo que te gusta, tienes que hacer cosas que primero no te van a gustar. Es lo que todos tienen que tener paciencia para el propósito. Cierto. Algo que a mí me hizo mucho sentido, porque créeme que yo también antes decía, ¿y cuál es mi propósito? Pero no le di mucha importancia porque, no sé, yo no le di mucha importancia porque siento que seguí más mi intuición. Claro. Yo decía, o sea, si es mi propósito, pues yo lo hago. Y eso está bien, ¿ah? Claro, eso. Entonces, cuando uno se limita porque que sus papás le dijeron, o porque el vecino, los amigos le dijeron, y no hace porque nadie tal vez como que lo apoya o lo critican, pero en mi caso era como, yo quiero emprender, seguí mi intuición. Y si es mi camino emprender, pues, o sea, funcionará. Pero si no es, pues empezaré de otra cosa. Claro. Incluso para decidir y elegir mi carrera, yo no sentía que ninguna carrera estaba hecha para mí. Claro. Y yo empecé estudiando gastronomía. Ok. Y entonces yo dije, es que de algo tengo que empezar, y lo que yo hacía bien en ese entonces era cocinar. Y entonces me salía bien cocinar y empecé estudiando gastronomía porque yo no me sentía como, o sea, cómoda como en alguna otra carrera en la universidad. Después que estudié gastronomía me di cuenta que no quería pasar el resto de mi vida en una cocina. Después de haber estudiado, Después de haber estudiado 3 años, que sí me gustaba, pero ¿sabes qué? Yo vi que me gustaba estar en el rol del profesor. O sea, yo decía, ¿cómo soy como mi profe? O sea, yo quiero ser quien enseña. Entonces Bien. yo veía a mi profe y decía, yo quiero ser quien enseñe. Y yo decía, ¿y ahora qué hago? Porque, ¿cómo hago para enseñar gastronomía? Que es lo que sabía. Y ahí una profe me dijo, no, tienes que hacer un diplomado, hijita. Y yo decía, ¿dónde se estudia un diplomado? Y así fui buscando en realidad. ¿Ves? Se cumple lo que te digo. Sí. Buscas, accionas, avanzas, a pesar de que no te guste lo que estás avanzando, pero como estás avanzando, encuentras el propósito. Si no avanzas, no lo vas a encontrar. Totalmente cierto. Entonces, o sea, queridos amigos, emprendedores y no emprendedores, pues eso, no se detengan simplemente porque no es mi propósito, entonces pues, ¿para qué hago esto si en mi propósito yo voy a hacer? No, o sea, todo eso, vean, y les voy a seguir contando como
de mi camino, porque empecé estudiando gastronomía, de ahí descubrí que yo quería enseñar, pero yo quería hacer más cosas. Así que, a pesar de que había terminado la carrera y que me daba miedo luego decirle a mi mamá como, no voy a ejercer ser chef porque siento que hay algo más, y con el miedo igual seguí buscando. Igual me fui a las universidades a buscar como qué más hay. Y encuentro las carreras de gestión. Ok. Y encuentro todas las administraciones, administración hotelera, de negocios internacionales, la administración pura de empresas y marketing. Igual ahí fue pura intuición. Yo dije, de todas estas administraciones, la que me llama es como que administración y marketing. Yo no sé por qué, dije, me voy a inscribir a esta. Y empecé. Y, sorpresa, golazo, desde el primer día de clases, que me empiezan a contar del mundo empresarial, de qué trata la carrera. Yo dije, es que esto me gusta. Y voy descubriendo que, o sea, la ciencia de hacer negocios. Claro, obvio. Y de ahí ya, o sea, jugando en la universidad, mis clases, o sea, era como crear empresas, inventarlas, y pues eran ficticias. Y era mi juego para mí, crearlas, desaparecerlas, crearlas, desaparecerlas. Y ya cuando estaba en el último año de universidad, realmente ya pongo mi empresa real, pues, o sea, no, ya no es juego. Claro. Y así uno va encontrando, incluso yo diría que no es solo un único propósito, sino que Así es. por etapas de la vida vas cumpliendo diferentes propósitos. Así es. No es solo, es que yo nací para ser artista y voy a morir siendo artista, que creo que es un caso particular de ciertas personas. Hay facetas en la vida. Y hay facetas. Entonces yo digo, mi propósito en un tiempo, si yo quiero ahorita, digo, yo quiero ser chef. Y vuelvo y retomo y digo, ahora quiero ser una master chef. Sí. Yo escuché alguna vez de Sadhguru que decía, el gran primer propósito que todos deben perseguir es aprender a vivir. Y tiene toda la razón. Mucha gente no sabe vivir, no sabe ni siquiera controlar sus estados emocionales, sus pensamientos, sus conductas, y se atreven a emprender, a hacer negocio, a avanzar. Obviamente te encuentras con un montón de problemas. Y como no saben vivir, retrasan su crecimiento. Pero si aprendes a vivir, lo que naturalmente te nace ese ganador. Porque una persona que aprende a vivir está en ganancia. Está aprendiendo constantemente. Y como es un ganador, lo que haga luego va a terminar ganando. Entonces, aprender a vivir es un excelente primer propósito que se deben plantear todos. Yes, sí. Y yo creo, les comparto lo último que yo sé como de esto del propósito, que es justo eso. Vivir es el propósito de todo ser humano. Así es. Ahora, nuestro camino de autoconocimiento, que va a ser el camino de ser terapeuta, el camino de ser médico, el camino de ser abogado, el camino de ser emprendedor, ese camino de autoconocimiento, porque ser abogado es muy distinto a ser emprendedor o a ser terapeuta. Pero en ese camino tú empiezas a autodescubrirte y saber para qué eres buenísimo, para qué eres malísimo, qué situaciones de la vida te afectan, qué situaciones de la vida tú eres pleno, eres feliz. Y eso, queridos emprendedores, no es que solo hay un único propósito. Hay varios. Hay varios. Vivir en plenitud, o sea, para aprender a vivir y descubrir este camino de autoconocimiento. Hacer una entrevista es un camino de autoconocimiento, ¿no? Sí. Y enfrentarse también a nuestros miedos, a poder escalar un negocio, es otro camino de autoconocimiento. Así que Sí. ya no le den más vueltas, de una hagan nomás. ¡Accionen! Acción. Sí, para mí la magia de los resultados, gran parte se debe a la acción. Y tú sabes que en el mundo de la sanación, Sí. la sanación se sella con la acción. O sea, hay gente que agarra y dice, voy a sanarme en este retiro. Y van al retiro, se entregan, lloran, gritan, lo máximo, y luego van a su casa, no llevan nada a la acción. Eso no sella el aprendizaje. Más bien solamente hace un cambio, una transformación, pero lo que realmente sella la transformación real es llevarlo a la práctica. Alguna vez aprendí de una persona que decía, la sanación es que ganes dinero,
Tú ganas dinero, te vas a ir sanando de varios problemas. Y es muy cierto, hay mucha gente que tiene muchas heridas relacionadas al dinero. Entonces sí, los resultados sanan. La búsqueda del resultado sana. Claro, porque te atreves a hacer cosas que Sí. antes no hiciste Sí. y a pesar de que te dan miedo, pues Sí. ahí estás. Así es. Y ahí descubres que, oye, no era tan difícil. Así es. Y eso te da autoconfianza. Avanzar Y la siempre. autoconfianza, o sea, cada meta, micrometa o gran meta te da demasiada autoconfianza Demasiada. y mucha autoridad para decir, ¿sabes qué? Yo sí lo hice, tú no. Sí. Y estás con toda esa nueva identidad ganadora de éxito, de decir, lo hice. O antes no lo hice y ahora lo estoy haciendo. También te genera tu confianza, por Sí. supuesto. Totalmente. Así es. Muy bien, ahora sí vamos a terminar ya esta entrevista. Con todo. ¿O seguimos? Estoy por pararme ahorita. Hemos estado viendo ¿cómo era? Un TikTok de Un la TikTok. de la novia de Bagua que se ha hecho viral. Sí, sí. Y era Y como, me da ganas de salir corriendo así como Naruto. ¿aceptas o no acepto, aceptas? no acepto. Claro, un poco de humor Claro. para terminar la entrevista. Obviamente. Querido JD Rocks, mucha gente todavía no sabe que Tony Robbins está o va a llegar. Va a llegar Va a llegar a Latinoamérica ¡Eh! por primera vez. Por primera vez. ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Así que va a llegar Tony Robbins, pero lo que no saben es quién va a compartir tarima con Tony Robbins. Sí. Adivinen quién. Solo hay 16 personas que van a latinos, a habla hispana, que van a compartir tarima con Tony Robbins. Y eso fue un sueño que en el día 1 yo me lo planteé como uno de mis metas. No tenía, mira Ruth, yo cuando comencé a hacer lo que hoy hago no tenía certificaciones que me respalden. Solo tenía ganas, no tenía certificaciones, no tenía experiencia, tenía ganas. Desde el día 1 agarré y dije, si yo me voy a meter a esto, hacer esto, este tipo de trabajo de tarimas, conferencias, transformación mental, emocional, todo, yo tengo que estar al nivel de Tony y probablemente superarlo. Sí, Ay, porque ay, me voy a ay. parar en sus hombros, ¿no? O sea, yo pensé así desde el inicio. Entonces, Tony me va a conocer de todas maneras. Y comencé ahí a pensar en el nombre, porque dije, ya, me van a presentar en la tarima con Tony. Y yo en mi cabeza decía, bueno, me van a presentar, y con ustedes, Javier Díaz y Tony Robbins. Y decía, no cuadra, no cuadra. Decía, algo tiene que haber para que cuadre en la tarima, que entremos juntos y se sepa que estamos casi al nivel y suene bonito. Y encontré el JD Rocks, pues, ¿no? Claro. JD Rocks y Tony Robbins ya suena como pum, pum, ya están casi al mismo Nah, nivel. Desde el día claro. 1, ¿ah? Desde el día 1, antes de par de iniciar todo. cracks, Sí. claro. Y hoy, 5 años después, 4 años después, 4 años y algo después, En contra nada. todo pronóstico, estoy Nada. ahí. Pero digo, en realidad, contra todo pronóstico, porque los que participan en esa conferencia tienen algunos 1 millón de seguidores, 100,000, 200,000, 500,000 seguidores. Y muchos más años que JD Rocks. Muchos en el más mercado. años en el mercado. Yo que invierten en campañas publicitarias fuertísimo, que tienen cursos que se venden fuertísimo. Yo no invierto en campañas, no invierto en marketing digital. Tengo mis redes ahí tranquilas, a medias hasta abandonadas. Y contra todo pronóstico estoy ahí. ¿Y por qué es? Porque uno realmente tiene que desde el día 1 soñar en grande, entregárselo a Dios y avanzar con fe. Y deja que Dios te sorprenda, deja que Dios te abra las puertas. Pero se van a abrir puertas inmensas cuando tú realmente se lo entregas y avanzas con fe. Esto es lo que me ha pasado ahora, es un testimonio real de que cuando alguien avanza, se lo entrega a Dios y avanza con fe, cosas extraordinarias y hasta podría decirse milagrosas, grandiosas suceden. Y así voy a estar el 3 y 4 de octubre con Tony Robbins en Bogotá, Colombia. ¡Qué nivel! ¡Bravo! Eso lo celebramos porque ¡Eso! es un orgullo para todos los emprendedores, terapeutas y para todo peruano. Así es. Y para toda persona que los sueños sí son reales, sí son posibles y que estás perdiendo mucho por No soñar atreverte, así. Pues, soñar pequeño. Soñar así. Así que, JD Rocks, ¿qué nivel? Todo. ¡Qué nivel! ¿Qué nivel? Así que, si tú quieres ser parte del evento en Bogotá,
¿Qué tienen que hacer? Si quieren ser parte del evento en Bogotá, podrían contactarte, los sumamos a un grupo, estamos yendo a una comunidad de peruanos grande, juntos, estamos poniéndolos a todos en un grupo para ir juntos, viajar juntos, además también ahorrar precios en pasajes porque tengo agentes de viajes que nos van a dar precios extraordinarios por paquetes grandes. Yes. Aparte también ver la manera como ahorrar precios con los Airbnbs, porque hay mucha gente que obviamente $379 que es la entrada más barata, que próximamente va a valer 479, que es la más barata, para muchos es mucho. Que no debería ser, porque es para tu crecimiento personal. Tú eres el activo más importante. Nunca es mucho para ti invertir en ti. Siempre es poco, porque eres valiosa o valioso. Entonces, va a valer 479 y muchos están quedando por la entrada o por el pasaje o por la estadía. Lo que estamos haciendo en la comunidad es que sumándote a este grupo, compras tu entrada, te uno a un grupo donde vamos a abaratar costos y además, regresando del evento de Tony, estoy alquilando una sala para 200 personas o 300, donde vamos a hacer la continuación del aprendizaje de Tony Robbins. Porque Tony Robbins te pone muchas tareas. Te pone muchas cosas que tienes que ejecutar. Y cuando no han trabajado tus creencias, porque no va a trabajar y en 4 horas, Tony, o 6 horas no va a trabajar tus creencias a nivel profundo, vas a tender a autosabotearte y no cumplir lo que Tony te deja como tarea. Por eso es importante rodearte de un entorno correcto, ¿ok? Y vamos a sumar a todos en este entorno correcto y además, para empujarnos todos, voy a yo ayudarte a hacerte un seguimiento para que cumplas esos objetivos. ¿Qué nivel? Así es. Entonces vas a tener un servicio completo. Va a ser el evento, regresar el evento, seguimiento para instalar todo lo aprendido y además seguir empoderándote junto con nosotros en la comunidad. Si quieres ser parte del evento de Tony Robbins, contáctate con Ruth Paco, te va a sumar un grupo y vamos con todos juntos a representar al Perú. ¿Qué nivel? Y hacer barra a JD Rocks. Gracias. Qué chévere, gracias. Claro que sí. Buenísimo. Entonces, invitación hecha. Tenemos una cita en Colombia. Así es. Y tenemos al gran JD Rocks que se va a lucir en tarima. Así es, gracias. Se lo entregamos a Dios. Totalmente. Palabras finales, querido JD Rocks, para todos los super empresarios, ahora ya no super emprendedores, después de esta entrevista. Que a pesar del miedo, a pesar de las dudas, a pesar de la adversidad que se te presente, no te rindas, avanza, sé paciente. Solo pierde quien no avanza, te lo vuelvo a repetir. Pierde el que se queda estático. Entonces, a pesar de todo como te estés sintiendo, ve con todo y avanza. Sueña en grande, entrégaselo a Dios y da lo mejor de ti. No te acostumbres a esa pobreza. Date cuenta que tu entorno está probablemente bien, pero puede estar muchísimo mejor. Has nacido para ganar. Nosotros tenemos como esencia en nuestra genética, ¿ok? Todos en la genética tenemos el estado de la ganancia. Podemos despertar ese ganador dentro. Y nosotros hemos sido muchas veces programados para vernos limitados. Busca profesionales que te ayuden a liberarte de esos límites, de esos programas limitantes, de esos paradigmas, para que liberes ese máximo potencial, despiertas al león que llevas dentro, la leona que llevas dentro y ganar por tu sueño. Ve con todo hacia tu sueño, porque tú sí puedes. 100%. Nada más tienes que creerte lo que sí puedes, que Así sí es. podemos, aunque muchas veces nos han dicho, pero secretito, mírate los ojos todos los días en el espejo y dite, reprográmate. Y si quieres Declárate. fundamentos para entender que has nacido para ganar, entonces ve a eventos donde hay personas como yo, como el evento de Tony, donde te entrenan para darte cuenta de que sí, has nacido para ganar. Yo realmente antes creí que había nacido para perder. Tú sabes mi historia. Yo pensaba que estaba destinado a ser pobre, estaba destinado a ser mediocre, bruto, porque así me instalaron en el inconsciente. Me dijeron, eres bruto, no eres inteligente. Entonces yo pensé que ese era mi destino. En algún punto, como no terminé la carrera, yo dije, pucha madre, me estoy destinado a no ganar plata. Y yo pensé eso. Y luego de sentirme así, comencé con el entrenamiento y ahora mi mente está en otro nivel. Esto significa que ve a buscar ayuda para que puedas sacar ese potencial interno. Eso es muy cierto, así que gracias, querido JD Rocks. Y nos vemos en una siguiente entrevista, en un siguiente evento, en un siguiente reel o en un siguiente Munanki. Esa es. Qué nivel. Nos vemos en el siguiente nivel, porque si te quedas, así ya es. fuiste. Nos vemos. Se despide Javier Díaz Rocks, JD Rocks. ¡Qué nivel! Bravo, qué nivel. Nos vemos. Chau, chau. Chao.